Episodio número 1. No somos guiris. Hola y bienvenidos a Español para Guiris. El podcast para mejorar tu español. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Bueno, pues estoy bien, pero no tan bien como me gustaría. Volver de las vacaciones siempre es un poco difícil. Después de estar en la piscina, en la playa, otra vez en la piscina, otra vez en la playa, sin muchas obligaciones, es duro volver a la vida normal, por así llamarlo. Totalmente, volver de las vacaciones siempre cuesta, pero si te digo la verdad, a mí también me gusta cuando vuelves a casa, duermes en tu cama de nuevo, puedes entrar en tu baño, no sé, a mí me gusta. Además, cuando estás de vacaciones es más difícil comer saludable, hacer deporte, practicar el idioma que estás aprendiendo. Así que volver a la rutina no está tan mal. Bueno, es verdad, estoy de acuerdo, tienes algo de razón, pero se está tan bien de vacaciones. Pero bueno, nosotros, aunque estuviéramos de vacaciones, también hemos trabajado un poco. Hemos, por ejemplo, preparado este episodio y por eso vamos a hablar sobre nuestras vacaciones. Pero antes de nada, me gustaría recordar a todos los que nos escuchen que en nuestra página web davidofspanish.es/podcast pueden encontrar la transcripción de forma totalmente gratuita, palabra por palabra y con la explicación de algunas de las palabras más difíciles. Y síguenos para no perderte ningún episodio. Perfecto, Jessie. Y ahora sí, cuéntanos cómo han ido estas vacaciones. Bueno, pues las vacaciones nunca pueden ir mal, así que muy bien. Hemos estado en las Islas Canarias. En España tenemos las Islas Baleares, que están como al este de Valencia y al sur de Barcelona, más o menos, y las Islas Canarias, que están bastante más al sur, de hecho casi pegando al continente africano. Por eso es el único lugar de España donde es una hora menos. Exacto. De hecho, al principio para nosotros fue un poco raro, aunque la diferencia no sea muy grande, pero era una hora menos. Y sobre las islas, yo tenía una pequeña queja sobre Andalucía. A mí me encanta Andalucía, pero sentía un poco de envidia sana cuando mis estudiantes me contaban que iban a hacer un viaje a otro país, por ejemplo, desde Alemania a Países Bajos, a Bélgica, a Polonia, y tardan unas cuantas horas en coche. Y nosotros desde el sur de Andalucía tardamos 9, 10, 11 horas hasta el norte de España. Son muchas horas para cambiar de país. Pero claro, esto es aún peor en cualquiera de las Islas Canarias, en este caso, porque puedes tardar 1 hora, 2 horas como mucho en llegar desde el norte hasta el sur o al revés. Totalmente, como David ha dicho, bueno, nosotros hemos estado concretamente en la isla Gran Canaria y nos sorprendió mucho que fuimos a hacer una ruta y desde el sur hasta el norte de la isla o incluso rodearla era 1 hora y media aproximadamente y era muy... nos sorprendió. Exacto. Aunque, eso sí, el camino es 1 hora y 20, 1 hora y media, pero nosotros tardamos el doble. Sí, por desgracia tuvimos un imprevisto, ¿verdad? Sí, y voy a poner un poco en contexto, porque lo primero que nos pasó, un poco curioso, que nunca me ha ocurrido antes, es que llegamos 30 minutos antes. Los vuelos normalmente tienen retrasos, pero nunca me había pasado que llegáramos 30 minutos antes de lo previsto. Y entonces intentamos recoger el coche que habíamos alquilado y la chica nos dijo, bueno, no hay problema porque tenemos aquí un coche
de vuestra categoría que habéis pagado, podéis llevároslo ya. Dijimos, perfecto, muy bien. Solo usamos el coche para ir del aeropuerto al apartamento. Después salimos a comprar al supermercado y ya está. Y nos tomamos el primer día de relax. ¿El problema cuándo llegó? Pues a la mañana siguiente, cuando nosotros ya habíamos decidido comenzar nuestra aventura por la isla de Gran Canaria, pues cogimos el coche y al cabo de 10 minutos conduciendo, de repente se escucha un ruido raro, muy raro, y nos miramos y dijimos, ¿qué está pasando? De hecho, un señor que pasaba por al lado nuestra conduciendo por la autovía nos dijo como... ¡Parad! Entonces, claro, vimos su cara, escuchamos el ruido y dijimos... Algo está pasando. Entonces ya paramos en el ladito de la autovía y vimos que se había pinchado la rueda. Exacto, y como Jesse ha dicho, estamos en autovía. Entonces era un gran problema. Nos pusimos fuera de la valla a llamar e intentar solucionar esto, poner el triángulo de señalización. Y bueno, nuestra sorpresa fue que tuvimos que esperar 1 hora y cuarto al menos para que llegara la grúa y el taxi, la grúa para llevarse el coche y el taxi para llevarnos a por uno nuevo. Muy mal, tuvimos que esperar mucho tiempo. Pero bueno, teníamos nosotros en nuestra cabeza una esperanza. Porque esto fue el segundo día, como Jessie ha dicho. Entonces decíamos, vale, si ayer la chica nos dijo que es el último coche que tenían de nuestra categoría, quizás no tienen más. Entonces nos van a dejar para los próximos días un coche mucho mejor. Eso era lo que nosotros pensábamos. Era nuestra expectativa. Totalmente, porque... Tenemos mucha... esperanza, porque por supuesto eso no fue así. Nos dieron absolutamente el mismo coche y dijimos... Bueno, pues el lado positivo de la historia este no ha sido, pero de hecho, sí que hubo algo positivo, ¿no? Bueno, sí, pero lo que quería decir es que de hecho la chica nos dijo, mira, qué bien, esta mañana nos ha llegado un coche igual que el que teníais. Y nosotros, genial. Pero bueno, la parte positiva, como dices, fue, por un lado, que al menos el taxi para llevarnos a recoger un coche nuevo iba en la dirección que teníamos que ir, así que perdimos el tiempo de espera, pero no el tiempo de taxi. No volvimos hacia atrás, que hubiera sido aún peor. Y, por otro lado, pues todos los kilómetros que ya habíamos hecho, desde el aeropuerto hasta el apartamento, comprar en el supermercado y el poco tiempo que llevábamos de ruta, pues nos lo regalaron. No hemos tenido que pagar la gasolina ni nada por este percance. Claro que era mejor no tenerlo, pero bueno, hay que buscar una parte positiva. Siempre. De hecho, no todo ha sido malo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta isla? Bueno, muchas cosas, pero lo que a mí más me gustan son las piscinas naturales. Desde que fui a Tenerife con un amigo, me encantaron. Es algo que me parece tan increíble que de forma natural se formen esas rocas y acabes teniendo una piscina donde te puedes bañar tranquilamente, ver peces y además estar viendo cómo chocan las olas contra las rocas. Me parece muy, muy, muy bonito y una sensación como de libertad pero controlada. Sí, sí, son preciosas y increíbles, que eso lo haga la propia naturaleza, ¿no? ¿Y tú qué nos cuentas? ¿Qué es lo mejor del viaje para ti? Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido el clima. Me encanta el clima que hace en las Islas Canarias porque se está muy bien a todas las horas del día y todo el año. Es que es increíble. No me lo podía creer. He tenido que preguntarle a varias personas locales, a la taxista, al recepcionista y a varias personas más
para asegurarme de que esto era así. O sea, me parece genial que la mínima sea como la media de unos 22 grados y la máxima de 28. Es un clima ideal, no como a lo mejor aquí en la península tenemos buen clima. En Andalucía se está muy bien todo el año, pero sí que hay diferencias en verano, en invierno y en verano, sobre todo en las provincias de Granada, Sevilla, Córdoba, hace mucha calor. Incluso a veces hemos llegado a los 40 grados o más y de hecho este verano hemos estado un par de días en alerta roja por altas temperaturas. Sí, y además podéis creer todo lo que os diga Jessie sobre la temperatura, porque ella no se lo creía, de verdad. Ha preguntado a todo el mundo que podía si de verdad era así todo el año. Y se ha hecho una experta. Pero sí, como Jessie ha dicho, allí podíamos pasear a las 2 de la tarde, camino de la playa, y claro que tienes calor, pero lo puedes soportar. Aquí en Granada es impensable. Sí, es muy duro. De hecho, en verano solemos salir a la calle, bueno, a no ser que sea por trabajo, pero a partir de las 8 de la tarde o así, porque a otras horas del día es muy jodido. Sí. Y de hecho nos dijeron que incluso en invierno era prácticamente igual, ¿no? Sí, bajaban un poquito los grados, pero nada de frío, por así decirlo. En invierno puedes seguir yendo con tu camiseta de tirantas o una camiseta de manga corta, así que la temperatura también será buena, me imagino. Sí, solo refresca un poco por las noches, eso sí, pero se agradece mucho. Una Sí, temperatura perfecta y más para tenerlo todo el año. De hecho, nos explicaron que los meses de noviembre, diciembre, enero, allí son temporada alta, lo exacto, cual en cualquier otra zona de playa es impensable. totalmente. Bueno, ¿quieres decir algo más positivo? Bueno, sí, la gente también me ha gustado mucho de allí. Las personas de los Canarios, las Canarias son muy agradables, ¿no? Muy cercanos, aunque eso también lo tenemos aquí en Andalucía. Así que no es una diferencia, pero sí que es algo que me ha gustado mucho, que la gente nos trate como aquí nos tratamos entre nosotros. Sí, obviamente hay personas, ¿cómo diríamos?, antipáticas Siempre hay excepciones. en todos sitios, pero somos, podríamos decir, parecidos en la forma de ser de los canarios y de los andaluces en general. Y también tienen un acento muy diferente y muy bonito. Sí, 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 me encanta el acento de allí. Sí, a nosotros nos gusta. Y bueno, no todo va a ser positivo. ¿Hay algo que no te ha gustado tanto? Sí, también hay algo que no me ha gustado tanto y es que, bueno, cuando íbamos paseando por el paseo marítimo, por ejemplo, pues todos los camareros o muchos de los camareros que estaban en la puerta de su restaurante insistían mucho a la hora de, tengo una mesa para dos, ¿queréis sentaros aquí? Sí, sí, tengo una mesa perfecta para dos. Toma la carta y te la daban incluso y a veces era como, no, gracias, solo estoy paseando, ya he cenado incluso, ¿no? Entonces esa parte tan insistente de, pues sí que no me ha gustado tanto. Sí, era un poco incómodo. Incluso, como ha dicho Jessie, a veces ya habíamos incluso cenado, o incluso en el apartamento antes de salir. Pero otras veces quizás queríamos buscar un restaurante o un lugar donde tomar algo. Pero yo estoy de vacaciones, tranquilamente, paseando con mi pareja, quiero ver tu restaurante, ver otro, decidir libremente y tranquilamente. Entonces era un poco incómodo. De hecho, algunas veces incluso desde la otra acera. Ujú. Nos pasó en varias ocasiones que desde la otra acera el señor nos decía, aquí, aquí, una mesa para dos. Entonces sí que era demasiado exagerado. Pero bueno, ¿y a ti? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Bueno, pues yo diría que lo que menos me ha gustado es la comida.
no la comida típica canaria ni nada así, no quiero problemas con ningún canario, sino el tipo de restaurantes que a veces hay en este tipo de zonas tan turísticas que se aprovechan un poco de tener ¿cómo se dice? Un lugar privilegiado tan cerca de la playa, en un sitio con tanta gente, para inflar mucho los precios, tener precios muy altos a cambio de una calidad de comida regular. Entonces no lo comprendo cómo con esos precios no puedes ni siquiera tener una pizza casera y tener una congelada. Por supuesto, no todos los sitios son así, por suerte, y nosotros hemos comido bien todos los días. Gracias a las reseñas de Google, que hoy en día tenemos esa facilidad de poder ver las reseñas antes de elegir dónde. Exacto, eso iba a decir que hoy en día, por suerte, gracias a Internet, podemos asegurarnos de qué sitio va a ser mejor. Y bueno, también me gustaría decir, que no es negativo ya, que me llamó la atención que pudimos practicar un poco nuestro inglés, yo también un poco mi alemán, pero me llamó la atención que hay muchas personas, muchos guiris, que viven en este caso en Gran Canaria y no hablan español, no hablan nada de español. De hecho, unos camareros en un bar nos hablaron en inglés. Nosotros dijimos, no, somos españoles. Y ellos dijeron, ya, pero nosotros no hablamos español. Pero bueno, fue divertido. Hablamos con ellos, hablamos con otros hombres que viven cerca y pudimos hablar con ellos en inglés. Pero vivían allí desde hace entre 10 y 15 años y no tenían ni idea de español. Sabían lo justo. Eso me llamó también bastante la atención. Sí, de hecho, de aquí sale el nombre de nuestro primer episodio, No somos guiris, porque en casi todos los lugares a los que fuimos nos hablaban en inglés. Entonces pensamos que quizá parecemos más guiris, bueno, sobre todo David, porque bueno, con el pelo rubio, Un poquito quemado. solo un poquito, los ojos claros, parece más extranjero, ¿no? Sí. Yo creo que no, que era más bien por ti. Puede ser que fuera por mí. Y esto fue un poco, no algo negativo ni nada, pero a mí me gustaría que si estás en España, primero te hablen en español, por dos razones. Por un lado, que quizás eres español, como es mi caso, nos hablaban todo el tiempo en inglés y no es incómodo, pero cuando lo hacen todo el tiempo, todos los días, te resulta un poco pesado. Pero sobre todo también pensando en estudiantes de español. Si tú estás aprendiendo español y viajas a Gran Canaria con la idea de practicar, pues no te gusta que te hablen directamente en inglés. De hecho, cuando hemos trabajado Jessie y yo en hoteles, nos han explicado siempre que si estamos en España, primero hablamos en español o en italiano cuando estábamos en Italia. Y así la otra persona puede decidir si te responde en español en este caso o en su idioma nativo porque no hable español. Así es, pero bueno, justo en este caso a nosotros nos ha venido bien porque hemos podido practicar nuestro inglés, incluso tu alemán, así que ni tan mal para nosotros en este caso. ¿Sabes lo que sí que ha estado un poco mal? A ver. Otra anécdota que tenemos que contar. Esta ha sido completamente culpa nuestra, un poco despistados, pero bueno, te dejo que empieces tú a contar la historia. Bueno, pues fuimos a la playa uno de los días y ya era la hora del atardecer casi, entonces dijimos, bueno, vamos a bajar sin móviles, sin nada, para poder disfrutar y luego volvemos al apartamento. Entonces fuimos solo con las toallas y las gafas de bucear y el tubo para ver los peces. Claro, porque de hecho hasta las llaves del apartamento las llevábamos atadas en el bañador para no estar pendientes de nada. Después del día que estuvimos viajando con el coche, visitando cosas, queríamos solo desconectar
y ver los peces. Exacto, que además eran muy agradables de ver, muy bonitos, me encanta ver peces, así que fue genial, pero al día siguiente, cuando nos despertamos, le dije a David, ¿podemos ir otra vez a ver los peces y nos damos un baño mañanero? Claro, cuando fuimos a coger las gafas, No estaban. no estaban. No estaban. Como ha dicho Jessie, bajamos con toallas y gafas y nos dejamos abajo las gafas. Así fue, así que perdimos las gafas, pero intentamos conseguirlas. Las buscamos por los bares que había alrededor de donde la habíamos dejado. Le preguntamos a los hamaqueros que estaban allí. Sí, los que se encargan por la mañana de poner las hamacas con sombrillas para el alquiler, le preguntamos si por casualidad las habían visto, que fue la noche anterior o la tarde anterior. Porque claro, nosotros mientras nos secábamos, las dejamos apoyadas en una de los soportes para la sombrilla. Entonces podía tener sentido. El problema era que habían pasado muchas horas y cualquier persona podía haberlas cogido. Y el problema no era, por suerte, no hemos perdido nada de mucho valor. Y el problema no era el valor. El problema era que no podíamos utilizarlas para ver los peces, que era nuestro objetivo. Pero bueno, tuvimos un poco de suerte. Exacto. Como hemos dicho antes, los canarios y las canarias son muy agradables, así que una chica, una hamaquera, nos dijo, no he encontrado vuestras gafas, pero tengo unas que se han dejado unos chicos, pues igual que vosotros, aquí perdidas, olvidadas, y os la puedo dejar. Y entonces, pues... Al menos tuvimos unas gafas para nuestro objetivo, para ver los peces. Exacto. Al final la historia no fue tan mal. Hemos vuelto a casa sin gafas, pero no importa, no son de mucho valor. Exacto, pero bueno, como las compañías aéreas son un poco, ¿cómo se dice?, exigentes con las mochilas que llevamos, nos vino bien para tener más espacio en la maleta, porque como todos sabréis y a la mayoría os pasará, cuando vamos a un viaje lo llevamos todo muy organizado, todo muy bien, la maleta ocupa poco, pero a la vuelta todo es más difícil. Totalmente, llevas toda la razón. Además, casi siempre al final te llevas un recuerdo de ese lugar. Algo siempre vuelve que no ha ido. Exacto, nosotros nos hemos traído un imán de Gran Canaria porque tenemos una colección de todos los lugares que hemos visitado juntos, la gran mayoría de España, que hemos viajado mucho por España, y tenemos nuestra colección de imanes de cada ciudad que hemos estado o pueblo, y cada uno muy diferente, y me encanta porque son muy bonitos. Sí, hay algunos imanes chulísimos. Exacto, este es con palmeritas y muy bonito. Y cactus, que también había muchos allí. Cierto, no son palmeras, son cactus, Sí, si no me equivoco. son cactus. Y bueno, Jessie, antes de terminar, también me gustaría hablar sobre algo muy importante para mí como profesor de español, el idioma, ya que hemos visto algunas diferencias, dos principalmente, entre cómo hablamos nosotros, o cómo hablamos en esta zona, y cómo hablan en Gran Canaria. Creo que como profe hay que tener la mente abierta y escuchar otros acentos, otras formas de hablar, ya que hay muchos países hispanohablantes, incluso dentro de España muchas regiones que hablan diferente, y que sea diferente no quiere decir que sea erróneo. Entonces yo no puedo corregir a un estudiante si habla como un canario, por ejemplo. Entonces hay que estar pendiente para no corregir cosas que son correctas. Hemos escuchado principalmente, como decía, dos diferencias. Una de ellas es el uso de usted y ustedes. Y no lo hacen como algo formal, sino simplemente como una forma de hablar. Exacto. De hecho, escuchamos a una niña pequeña dirigirse a su madre como usted, ¿verdad? Exacto. Ahora vamos a explicar exactamente qué dijo, porque es perfecto
para las dos diferencias que hemos escuchado. Y la otra diferencia es el uso del indefinido en lugar del perfecto. Por ejemplo, si yo digo algo y Jessie no se entera bien, ella me diría: ¿Qué has dicho? En cambio, en Gran Canaria utilizarían mejor: ¿Qué dijiste? Esto no ocurre solo en Gran Canaria, sino en muchos países de América Latina, América Central, América del Sur, incluso en otras regiones de España, como en las Islas Canarias. Y hemos escuchado una frase hecha que es muy útil en español y vamos a explicar por qué nos sonó un poco raro, que no quiere decir que malo. Jessie, ¿puedes explicar primero en qué caso utilizaríamos esto? Pues sí, pongo un ejemplo, ¿te parece? Pues imaginaros que David y yo vamos a un parque acuático y yo le digo, el parque creo que cierra a las 8 y me dice él, no, cierra a las 6 y le digo yo, no, yo creo que cierra a las 8. Como no lo creo, pues voy a un trabajador y le pregunto, perdona, ¿a qué hora cierra el parque? Y él me dice, a las 6. ¿Qué me diría David? ¿Has visto? Te lo dije. ¿Y qué me diría algún canario o canaria? ¿Viste? Se lo dije. Ahí está la diferencia de estas dos diferencias que hemos notado. Exacto. Por un lado el viste en lugar de has visto, que es exactamente la frase que escuchamos a esta chica dirigiéndose a su madre. Y el uso de usted. En lugar de decir te lo dije, en muchas ocasiones dicen se lo dije, lo que aquí es totalmente impensable. Exacto. De hecho, cada vez aquí, en esta región, en la península en general, se utiliza cada vez menos y en casos muy, muy formales, excepcionales, a lo mejor cuando hablas con una persona mayor, en un contexto muy formal, pero no se utiliza casi nada. No. Y de hecho que algún estudiante alguna vez me ha preguntado si alguien te habla de usted o ustedes, no preocuparos, seguramente no lo hace por formalidad ni espera que le respondas así, simplemente no lo piensa y es su forma de hablar. Bueno, creo que eso es todo y es importante para entender que los idiomas son muy amplios y hay que tenerlo en cuenta tanto como estudiante como profesor. Y bueno, Jessie, ¿algo más que quieras añadir antes de poner fin a este episodio? Pues nada, decir que Gran Canaria me ha parecido una isla muy bonita, que os la recomendamos para todos aquellos que os guste viajar. De hecho, podéis ver en el Instagram @davidoffspanish un pequeño vídeo que hemos hecho como un pequeño resumen de los sitios y lugares que hemos visitado, así que podéis echarle un vistazo por si vosotros también queréis visitar esta preciosa isla para haceros una pequeña idea de cómo es. Así que en la carpeta de las historias destacadas podcast podéis encontrarlo. Pues sí, me alegro mucho que te hayas acordado de decirlo porque es un vídeo que ha hecho Jessie muy bonito, así que os animamos a que vayáis a verlo. Así que nada, damos por terminado el episodio de hoy y simplemente decir que nos vemos en el próximo episodio de Español para Guiris.